En este video revisaremos el diseño metodológico dentro del contexto de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación de tipo documental. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Previamente habíamos trabajado en otros videos la fase de diseño del marco conceptual, así como también la fase de la delimitación del problema de investigación. Es importante atender esas fases antes de poder determinar con claridad esta otra fase del diseño metodológico. De manera clásica, cuando se habla de metodología, se hace relación con las metodologías cualitativa, cuantitativa y mixta. En el caso de los modelos cualitativos, esta como tal trabaja atributos o características o inclusive rasgos del objeto o del fenómeno. Por su parte, cuando se hace alusión a la metodología cuantitativa, esta trabaja más bien con medidas de los objetos, las cuales regularmente se basan a su vez en modelos matemáticos y estadísticos. De alguna forma, la metodología cuantitativa tiene que ver con números. Por su parte, la metodología cualitativa tiene que ver con esos atributos. En una investigación tenemos siempre que decidir si vamos a trabajar más bien desde un ámbito cualitativo, cuantitativo o inclusive mixto. Las metodologías mixtas de alguna manera implican procesos de ambas naturalezas, es decir, procesos tipo cualitativos y también procesos tipo cuantitativos. En la actualidad, esta delimitación a veces ya no es tan aceptada, no obstante, es la forma clásica en la cual se entiende la metodología. Una vez que nosotros hemos determinado o decidido de manera libre y con base en los procesos teóricos que previamente hemos revisado y con base en la naturaleza misma del problema de investigación, podemos ahora continuar con el modo de metodología. Además de tener un tipo de metodología, podemos hacer alusión a un modo. En este caso, el modo es como esa forma particular en que vamos a trabajar el tipo de metodología. Podemos también, de manera clásica, decidir si vamos a hacer un modo explicativo, descriptivo o exploratorio. Si la pregunta de investigación, por ejemplo, parte de por qué, o cuáles son las causas, o cuáles son las razones, etcétera, etcétera, cualquier otro sinónimo que aplique en este contexto, definitivamente tendríamos un modo de metodología tipo explicativo. Por su parte, si nuestra cuestión parte más bien de un cómo, tenemos entonces que seguiríamos un modo de metodología tipo descriptivo. Finalmente, si nuestra pregunta tiene que ver con cuestiones de qué hay, qué está pasando, etcétera, etcétera, entonces nuestro modo de metodología sería tipo exploratorio. Bajo este contexto, es de suma relevancia que tengamos con claridad nuestra pregunta de investigación que ha salido previamente en el apartado del problema de investigación. En esta lógica, dependiendo cómo nosotros enunciemos nuestra pregunta, nos va a apuntalar el modo de metodología. Hay fenómenos que, por su propia naturaleza, parece que tienden más a un tipo cualitativo, porque vamos a trabajar con los rasgos, por ejemplo. Pero hay otros problemas que, por su propia naturaleza, podría ser que parezcan que tienen que ver más con tipo
cuantitativo. Si lo que queremos ver es, por ejemplo, qué tanto ha crecido la deserción académica en la escuela, entonces pareciera ser que el tipo de metodología debería ser cuantitativo. Pero por su parte, si quisiéramos ver por qué está la deserción académica y si en el caso tiene que ver con la violencia familiar, etcétera, etcétera, y quisiéramos presentar qué está pasando con esa violencia, entonces seríamos más bien tipo cualitativos. ¿Cómo determinar este tipo y este modo? En realidad va a depender del propio proceso que el investigador vaya decidiendo en función de cómo vaya resolviendo su problema, su pregunta, su teoría y cómo inclusive pretenda realizar su proceso metodológico. Es importante establecer también aquí que los investigadores de alguna manera pueden tener cierto margen de libertad. Dependiendo del campo científico, van a poder elegir más o menos con cierta libertad. No obstante, en algunas ocasiones, en algunas instituciones o en algunos campos científicos, es más tendiente a utilizarse un modelo frente al otro modelo. Es decir, pareciera ser en general que en México, desde las ciencias sociales o las humanidades, se tiende a ser más cualitativos. Por su parte, si estamos trabajando en, por ejemplo, finanzas, en cuestiones administrativas financieras, se tiende más bien a trabajar modelos cuantitativos. E inclusive, si estamos trabajando con instituciones o investigaciones físicas e inclusive biológicas, parece ser también que hay una tendencia más a la parte cuantitativa. Dependiendo entonces el campo científico en la institución, probablemente determinen más un tipo que el otro, comparado con el otro. Este modelo que estoy presentando a continuación sigue más bien un formato de índole cualitativa. Por su parte, el modo de metodología va a depender si, por ejemplo, lo que queremos es dar las razones, nos tendríamos que acercar o alinear a un modelo explicativo. Pero si lo que pretendemos es describir qué está pasando con ese fenómeno, definitivamente seríamos descriptivos. Y si en realidad poco se sabe de un fenómeno y lo único que queremos hacer es explorarlo, pues literal sería un modo exploratorio. En el caso de una investigación documental, tendríamos que seguir un proceso que tiene que ver con unas formas de investigación, unas formas de hacer la investigación documental. Si nosotros nos queremos dirigir a fuentes, por ejemplo, de noticias, podríamos seguir, por ejemplo, una lógica de investigación hemerográfica. Pero si nosotros tuviéramos fuentes, por ejemplo, estadísticas, entiéndase, por ejemplo, fuentes como el INEGI, entonces más bien estamos haciendo una investigación que parece ser que tiene que ver con archivos, con bases de datos inclusive, siendo más puntuales comparado con archivos. Esto se va a determinar en función de la propia naturaleza del proyecto de investigación o de la propia manera en que el investigador quiera determinar esta forma de investigación. Si estás llegando a este video por alguna de mis clases, lo más probable es que yo les esté pidiendo en este momento que hagan una investigación en formato de investigación documental tipo hemerográfico. Ahora bien, una vez que hemos tomado las decisiones con base en los elementos explicados y con base en las fases anteriores, se deberá desarrollar la metodología, es decir, se necesita realizar un texto que presente la definición, que explique y justifique el tipo, el modo y la forma de investigación. Todo proceso de investigación en realidad implica una argumentación y bajo esta lógica no basta solamente con mencionar cuál es el tipo, la forma y el modo, sino que deberíamos como tal explicar cómo estamos entendiendo cada uno de estos elementos, de forma que inclusive sean coherentes
con el argumento que previamente he estado generando en la fase de la teoría y en la fase del problema de investigación. En este sentido, todas las fases deben estar articuladas entre sí. Tenemos elementos centrales que deben de coincidir. Observes entonces que aquí el tipo de metodología le corresponde una naturaleza propia del objeto y del campo científico. Y por su parte, al modo de metodología le corresponde la forma en cómo estamos preguntando la cuestión del proyecto de investigación. Finalmente, con respecto a la forma de investigación, depende justamente la manera en cómo nosotros vamos a adquirir los datos, es decir, con cuáles son las fuentes con las cuales nos vamos a acercar. Y, como he mencionado, en este caso, para mis clases, estoy trabajando en este momento con la investigación hemerográfica. El desarrollo es simplemente la argumentación de todo lo anterior.